¿Cómo están, amigos? Muy, pero muy buenos días. Una nueva jornada, una nueva semana ya comienza. Y le damos la bienvenida a todos ustedes que están en sintonía de Madero FM y Desierto de Atacama Televisión. Y por supuesto le damos la bienvenida a su espacio de Razones de Estado con el doctor en comunicación y cientista político, don Percival Madero. Vamos a saludarlo a esta hora de la mañana de día lunes 10 de agosto del 2026. Buenos días, don Percival Madero. Adelante, por favor. Buenos días, Douglas. Gusto saludarte. El abrazo cordial y afectuoso recibo desde amigos, auditores y televidentes. Una jornada especial. Una jornada especial porque escuchamos. Ya está con nosotros el doctor en comunicación, don Percival Madero. Buenos días, por favor. Buenos días, Douglas. Gusto saludarte. El abrazo cordial y afectuoso para ti y para todos ustedes, distinguidos auditores y televidentes. En un tema que ya tenemos que tocarlo porque acaba el presidente de la República a hablar durante una hora. Esto de la inteligencia artificial permite tener de inmediato los resúmenes de qué él ha hecho respecto a lo que ha indicado. Y al escuchar y al leer esto, de alguna manera podemos establecer varios criterios que hay que siempre tener en cuenta. Porque la democracia lo que tiene de bueno, dentro de lo poco de lo bueno que tiene, es que permite que los ciudadanos de un país que viven en democracia puedan elegir. Y cuando un presidente es electo de la forma tan rutilante y tan, apoyativa, con que lo hizo el presidente Castro, 58%, hay que entender que lo que viene a la mesa, o lo que se supone que viene a la mesa, es exactamente lo que él propuso a un país cuyos ciudadanos apoyaron en un 58%. Por eso que a veces es muy necesario asumir que lo que acá se está haciendo es lo que el presidente prometió en sus campañas. Y eso también da un espacio, abre muchas puertas para saber de lo que prometió y por lo cual la ciudadanía apoyó, es capaz de concretar. Es verdad también que la democracia de repente se pasa de rosca y permite que muchos candidatos a la presidencia mientan y no logren o solamente fue una forma de embaucar a una población que apoyándolo finalmente no hizo lo que tenía que hacer. Aquí da la impresión que no es así. Aquí la impresión es que el presidente está claro en lo que propuso y cómo va a hacer lo que propuso, que obtuvo una inmensa mayoría. Y esto siempre va a traer consecuencias porque como el 100% no votó por él, sino que solamente un 58%, el otro 41, 42, nunca va a estar de acuerdo con eso, porque perdieron. Y eso en democracia hay que asumir. Y los que perdieron, también en forma bastante, diría, significativa, es entender que lo que ellos proponen y lo que ellos quieren no es respaldado mayoritariamente por la ciudadanía. Por lo tanto,
cuando uno escucha opiniones del lado contrario, del lado que perdió, tiene que asumirlo como una cosa propia que las democracias deben existir. Y las minorías deben prepararse para alguna vez ser mayoría. Y para eso hoy día lo que está sobre la mesa es saber si esas minorías primero tendrán algún discurso común en el futuro, porque hasta ahora todavía andan aturdidas con la derrota, pero por sobre todo es establecer si los criterios que el presidente trajo en su programa y lo que está haciendo ahora, las mega reformas aprobadas en el Congreso, faltan por ahí temas del Tribunal Constitucional, y esta que está proponiendo ahora, como esta agenda contra el crimen organizado y el terrorismo, van a dar lo que el presidente desea y quiere, y que de alguna manera refleje lo que la propia ciudadanía le está pidiendo o ha apoyado. Y ahí está el tema. Esa es la democracia. No se puede pedir que los que perdieron digan a todo que sí. Podrán mejorarlo, podrán hacer indicaciones, pero también los que perdieron tienen que asumir que la ciudadanía que va a votar como en 26 meses más, o sea, más de un año, o sea, más de 2 años van a haber elecciones. Por lo tanto, hoy día no hay una escrutación especial respecto de quiénes van a ser las próximas autoridades cuando se renueven, no sé, las alcaldías, las concejalías, las gobernaciones. Y eso obviamente tiene un sentido hoy día que al menos en el próximo horizonte no estamos hablando de quién va a ganar en 2 años más cuando haya las próximas elecciones. Claro, hay mediciones hoy día, en este caso está mejor o mejor el presidente, hay algunas encuestas, pero créanme que es probable que nadie se acuerde de estas encuestas en 2 años más. Hoy día la inmediatez del cambio es un tema que tienen que solucionar las autoridades de turno. Porque en definitiva, cuando se elige a un presidente con esa mayoría, también se entiende o se debiera entender que al menos lo que está sobre la mesa es saber si las condiciones generales del país se deberían mantener. Cuando fue electo presidente, no sabíamos que se iba a recrudecer la guerra con Irán, por ejemplo, en Irán. Cuando fue elegido presidente, no sabíamos que vendían estas enormes lluvias que partieron al país. Algunas ciudades estuvieron hasta una semana sin agua. Cuando el presidente fue electo, ya no sabíamos que claramente esta debacle en términos de cesantía se iba a seguir profundizando. Porque esto es una cosa de los gobiernos que necesitan algún freno, primero para dejar de seguir cayendo al abismo, como a mi juicio estábamos y todavía estamos cayendo. A un gobierno no se le pueden jugar, a mi juicio, por 4 o 5 meses de gobierno. Pero también está la estricta razón de a quienes hoy día son oposición, al menos tengan una opinión de cómo mejorar lo que hoy día existe. Y esa no se ve todavía, porque votaron en masa contra el plan de mega reforma, que lo único que busca, muy sencillamente, la verdad, porque es un paso cortito, una cosa menor. Yo siempre he dicho la reformita. Esto es lo que es país, no es el país, lo que el país necesita exactamente.
es un pequeño remedio, un mejoral, un paracetamol, ¿ah? Para una situación que nos tiene hoy día aquejados, que nos tiene con dolor de cabeza. Aquí, distinguidos auditores y televidentes, hay que entender que lo que se busca del por qué el gobierno llega con un 58% de mayoría es saber cómo va a implementar y si realmente tiene voluntad. Y yo veo, por lo menos aparentemente en estos 4 o 5 meses de gobierno, que aparentemente hay voluntad de tratar de solucionar los temas. Para aquellos que están cesantes, que son cerca de 3 millones de personas, porque nos olvidamos de algo. Nos olvidamos que 1 millón lo reflejan las estadísticas, el INE, pero hay 2 millones de personas que están trabajando en forma informal, sin contrato, sin previsión. No pueden, digamos, enfermarse porque no tienen licencias médicas. Bueno, esos 3 millones claman y quieren, en su gran mayoría, tener realmente una oportunidad para su familia. Y el sistema político tiene que ser capaz de dársela. Porque si no es el sistema político, ¿quién más? Por eso que en esto hay una sabiduría muy profunda en la ciudadanía cuando sabe que las cosas como están ya no pueden seguir porque seguir profundizando la crisis. La gente que votó mayoritariamente una cosa no la votó porque es tonta. Como alguna vez se pretendió señalar que los que votaron la constitución de los plurinacionales, ¿se acordarán ustedes? Ya, era gente tonta. Y resulta que los tontos eran un 62%. Ahora, distinguidos auditores y televidentes, es bueno eso también que el presidente conceda entrevistas de 1 hora. Se pueden preguntar más cosas, se pueden hacer más reflexiones, se puede profundizar en algunas situaciones. Esta entrevista que acaba de hacer aquí en el canal, en Tele 13, ¿ya? El canal de los Luxich, el canal de los dueños del Banco Chile, para poner también en contexto esto. Y acá, distinguidos auditores y televidentes, independientes de quién sea, los periodistas que preguntan son personas que tienen un desarrollo de sus profesiones bastante avesado, son más, yo diría, eh, eh, con mejores preguntas, pero no siempre las preguntas que a mi juicio debiesen preguntarse. Porque aquí, claro, se habla en general, pero cuando uno quiere solucionar algo, necesariamente tiene que ver por qué las quiere solucionar. Y si algo está mal hecho, pregunta es, ¿por qué se hizo mal? Es que las mayorías quieren que las cosas se hagan mal. Ahí está la gran disyuntiva de la democracia, que en definitiva nos damos paso, no para que sean personas, yo diría, eh, totalmente verosímiles, a personas a quienes se les crea a rajatabla lo que quieren. Y eso pasa porque las democracias también, un factor de determinación también es la ignorancia. Porque obviamente no sabemos, no se sabe, o los que sabemos un poquito más, porque algo más estudiamos sobre esto, es que aquí la debacle es rotunda. Y no nos damos cuenta de eso. Porque siempre hay algo para poder minimizar o peyorizar la realidad que uno vive. Pero cuando uno se pone en los zapatos de un cesante, créame que el tema cambia.
absolutamente, porque sus realidades son las realidades del día de un país que sufre la cesantía. Y, y no solamente sufre la cesantía, sino que además tiene problemas serios con sus instituciones que no han sido capaces hasta ahora de obtener el crimen organizado. Entonces usted debe imaginarse lo que eso significa en términos de las realidades que hoy día imperan. Y las realidades que imperan son las que se dijeron en las urnas. No hay otras para la democracia. Y las urnas dijeron, no queremos más de esto, queremos más de lo otro. Y dar un plazo. Apenas 4 años. Como si en 4 años pudiésemos arreglar el tremendo problema que tenemos. Y eso es parte de lo que quisiéramos entender como sabiduría popular, que es la que la democracia nos trae. Nos dice, mire, habrán discursos, habrán intentonas de poder interpretar mejor lo que se quiere, habrán deseos de hacer algunas cosas a futuro, cambios, habrán oportunidades y opiniones para saber que se puede mejorar esto de esta manera o de la otra, pero por sobre todo, distinguidos auditores y televidentes, lo que debemos poner en el tapete es que hoy día estamos frente a situaciones que no queremos ver. Y cuando yo veo a distinguidos personeros de los que perdieron, tiene que preguntarse necesariamente lo siguiente. Que la pregunta es dura, pero hay que contestarla. ¿Ustedes creen, los que perdieron, que haciendo más de lo mismo íbamos a mejorar, por ejemplo, la cesantía? ¿Ustedes creen que los que perdieron, que de alguna manera esto se iba a solucionar? O sea, los temas, por ejemplo, de la pobreza se iban a solucionar. Y acá entra un choque que necesariamente nos plantean las democracias, que en muchos casos eh, son bastante febles. Porque en definitiva aquí todavía tenemos temas ideológicos. Y claro, la política es tener algún tipo de visión por la cual uno quiere solucionar las cosas. La ideología es lo que sostiene el sistema político. Hace muchos años, distinguidos auditores y televidentes, un tema que es muy recurrente y algunos de mis distinguidos auditores y auditoras siempre me hablan de esto, es que las ideologías se enfrentaron hace mucho tiempo. Esto fue después de la Segunda Guerra Mundial. Habían bandos que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Estaba por una parte lo que ocurrió con el mundo capitalista y también el mundo comunista. Ambos derrotaron a Alemania y entre muchas otras cosas, también Japón y tantos lugares que... Pero los que ganaron la guerra se repartieron un país y lo dieron por un muro. Esto fue Alemania. En la historia, 80 años es nada. Y resulta que la misma Alemania la dividieron por un muro, que se llamó el Muro de Berlín. Yo estuve y he estado varias veces ahí en Alemania y créanme que yo me acerco al Muro de Berlín porque todavía hay algunas partes que las dejaron, ¿no? Están ahí. Yo no toca, a mí me gusta tocar esas cosas del mundo, ¿no? Palparlas, ¿no? Con mis manos. Bueno, en esa Alemania se dividieron y tuvieron en guerra o en contraposición dos visiones ideológicas. Una fue la Alemania comunista,
y la otra fue la Alemania, digámosle, capitalista. Ahí estaba el RUB. Uno, en la Alemania comunista, todo el poder a disposición del Partido Comunista. Y en la otra Alemania, democracia, gestión. La Alemania comunista, que era de acentos más bien de parte del comunismo ruso, Marx, Engels, Lenin, y la otra en su estado de búsqueda de condiciones para mejorar su propia pobreza después de la guerra que los diezmó, que los dejó en el suelo. Una Alemania, la comunista, siguió viviendo en pobreza, teniendo todo lo que querían, porque no habían partidos de oposición, ni medios de comunicación adversos, no habían tribunales de justicia laborales, comunista. Y en el otro lado, lo que hasta el día conocemos como un sistema democrático. Bueno, esa lucha hasta ahora se mantiene, esa lucha ideológica. Y hasta ahora, los que perdieron, porque el muro de Berlín se les cayó por inservible, todavía creen que esa es la lógica de la política. Empobrecieron a Alemania, los comunistas, la Alemania comunista, se empobreció, se ahogaron, no tenían con qué, digamos, vivir. Se inventaban discursillos ideológicos para creer que los capitalistas eran malos. Mire lo que ocurrió. Los comunistas tratando de huir ya a la Alemania capitalista porque ahí se vivía, habían oportunidades, en la otra no. Y por eso se cayó el muro de Berlín. Y hoy día, los que perdieron en Chile hace pocos meses atrás, muchos creen que todavía el modelo comunista, ese modelo socialistoide, todavía siguen creyendo que eso es la panacea. No que hay que insistir en eso. Y ahí tenemos unos grandes de los kills del problema de hoy en los sistemas políticos del mundo que tratan por distintos medios de poder mejorar la situación de sus ciudadanos a través de una democracia que permita el crecimiento. Porque si no se permite el crecimiento, viene que la pobreza, la cesantía. Y eso es lo que está en discusión. De los líderes de ese mundo que en Chile perdieron hace pocos meses acá, todavía hay muchos que le prenden velitas a lo que fue la Alemania comunista post Segunda Guerra Mundial. Y ahí están los regímenes de Cuba, algunos de Nicaragua, lo que quería hacer Nicolás Maduro, etcétera, etcétera. Y eso, para entenderlo, es lo que hay que tener en vista cuando uno quiere hacer un breve análisis de lo que hoy día nosotros somos los chilenos y de por qué es oportunidad que se da la propia ciudadanía de saber si solo en 4 años esto puede mejorar. Y yo digo, con la experiencia que tengo de décadas en esto, que tal vez se pueda mejorar un poquito. O más que eso, tal vez se pueda detener en parte la desgracia de no crecer. La desgracia de la Alemania comunista post Segunda Guerra Mundial fue que pareciera ser que se creyeron en el cuento que la rata salía de los árboles y que no había que trabajar. Y cuando trabajaron, trabajaron mal. Y eso es la disyuntiva que todavía tenemos. En general en el mundo, escuchaba el discurso del reciente presidente de Colombia o la presidenta Fujimori de Perú, ¿ya? De todo esto cómo está cambiando, porque la manera de ver el crecimiento no se puede ver con los ojos de la ideología que fracasó. En general, el socialismo, el comunismo, tiene que empezar a mirar otras formas, porque la gente ya no se traga, digamos,
las ruedas de carreta que muchos suponen que les va a dar alivio. En consecuencia, tiene que haber alguna situación de tipo, yo diría, eh, ideológico que morigere eso, que entiendan finalmente que perdieron por las razones de que en sus políticas de fondo no está el crecimiento, está la profundización de la pobreza. Y eso, distinguidos auditores y televidentes, es un tema que obviamente habrá que discutir en otros programas, porque se nos acabó el tiempo, como suele ocurrir, pero es lo que en parte nutre una mirada a la reciente entrevista de 1 hora que entregó el presidente Kast en una radio colega, la radio del Tele 13. Un tema grande, con muchas aristas, pero que en definitiva plantea algo que debemos entender como una cuestión que debemos también atender como cuestión especial. Dice, yo soy el chiste evidente, nos hemos pasado un par de minutos, le pedimos la disculpa al programa que viene, pero nos encontramos mañana en otro Razones de Estado, agradeciéndoles, como siempre, su enorme sintonía. Por la atención dispensada, muchísimas gracias. Adelante, Douglas. Muchísimas gracias. Esas eran las palabras del doctor en comunicación y cientista político, don Percival Madero, para la jornada del día de hoy. Somos Madero FM, la Fuerza del Norte. Continúen en nuestra programación. Buenos días.